¿Por qué unas dictaduras se caen y otras no? Nos los preguntamos muchas veces y decimos, bueno, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es esa ecuación que funciona en unas y en otras no? ¿Por qué hay dictaduras como la de mi país, como Cuba, que lleva tantos años ahí? ¿Por qué no se acaba de despejar la X de esa ecuación? ¿Por qué no acabamos ya de ver el resultado de ese problema final y decir ganamos a la matemática? Y ahí sigue. Algo estamos haciendo mal, algo están haciendo bien ellos. Hay una fórmula que a ellos le va muy bien y que a nosotros no, de verdad, no acabamos de entender y la seguimos repitiendo por una década, por la segunda, por la tercera y decimos, bueno, ¿qué, qué está pasando? ¿Cómo lo podemos entender? Y eso es algo con lo que yo quiero hablar, porque yo mismo me he hecho esa pregunta muchísimas veces y tengo con nosotros una vez más, porque le tengo que dar la bienvenida y estoy muy, muy, muy feliz de que esté una vez más aquí con nosotros, un politólogo que chapó. Cuando abre la boca todos aprendemos. Él ya ahí se está riendo de donde está Julio Schilling. Bienvenido. Un placer, Maricel, estar contigo. Imagínate tú, después de esas expectativas que elevas, tengo que hacer Agárrate. un trabajo extraordinario. Agárrate, exacto. Para las personas que nos están viendo, Julio Schilling es muy querido aquí, sobre todo en Miami, en muchas partes del mundo. Es una persona, como digo yo, cuando quiero elevar mucho una persona, pero de verdad le elevo, que es un cerebro con paticas, que va caminando. Es un libro caminando. Y aquí les digo, Julio Schilling, yo lo tengo que siempre leer, porque es demasiado y no me acuerdo. Julio Schilling es politólogo, autor, columnista y director de Patria de Martí y de Cuban American Voice. Ha escrito 14 libros, incluyendo Dictaduras y sus paradigmas. ¿Por qué algunas dictaduras se caen y otras no? Y de ahí agarré yo el título para esta entrevista. ¿Por qué unas se caen y otras no, Julio? ¿Por qué unas dicen hasta aquí y la de nosotros sigue ahí y ahí y ahí y no vemos el final del túnel? ¿Qué pasa? Quiero que sepas que, Bari, primero, muchas gracias por la invitación. Es un placer, Maricel, estar, o sea, haciendo estos espacios contigo. El mío también. Quiero que sepas que varias personas incluso que respeto mucho, me han dicho, tú sabes que tú fallaste poniéndole el libro, el subtítulo, ¿por qué algunas dictaduras se caen y otras no? Y el título del libro, Dictaduras y sus paradigmas. Me recomendaron, debías haber puesto el subtítulo como el título y el otro del subtítulo porque es mucho más, capta la esencia y el interés y vas más al enfoque porque es una pregunta que la realidad, que yo mismo me lo hacía y los estudios y la profundización en ciencias políticas como politólogo, me convertí como una especie de científico, ¿no? ¿Verdad? Por ver por qué en algunos casos había una caída de un régimen dictatorial, que eso es un paso, o sea, el paso de liberación, pero que eso solo no dice toda la historia. Después está la parte de transitar hacia un régimen democrático, que a veces no se llega. O sea, a veces piensa que se llegó y después revertido. Entonces, ¿por qué en algunos lugares sí se cae la dictadura, no vuelve la dictadura y se establece un régimen democrático y en otros casos eso no ocurre? Y peor, ¿por qué algunas duran y no logran nunca desprenderse, o por lo menos por un tiempo? No nunca, porque todo tiene su momento. ¿Qué pasa con la nuestra? Bueno, mira, tú dijiste algo eh, que no lo he escuchado tan a menudo como merece, y eso es, ¿qué están haciendo bien ellos?
porque el propósito de un régimen dictatorial es promover la ineficacia entre toda corriente de oposición, en otras palabras, no darle viabilidad a que puedan llegar al poder. Entonces, tienen que usar todos los instrumentos, terrorismo de Estado, espionaje, influencia en el exterior, para que presentar la imagen que quieren. O sea, es todo una hazaña para mantenerse en el poder. No es fácil. Cabeza, ¿eh? Son muchas piezas. Muchas piezas, muchas piezas. Por eso es que incluso cuando, por un lado, resalto esa excepcionalidad del cubano en cuanto a ser emprendedor y hacer para el bien, lamentablemente para el mal también han sido bastante ingeniosos en saber no repetir lo que repitieron lugares donde precisamente ocurrieron transiciones democráticas. O sea, es a la inversa. Entonces, para que se entienda de que realmente no es tan complicado el poder contestar esa pregunta, Maricel, hay que entender la naturaleza del enemigo. Hay que entender la naturaleza del régimen dictatorial. En el caso nuestro, es un régimen de dominación total, es un régimen totalitario. Quiere decir que, porque esto tiene una definición y una categoría, esto no es simplemente una caracterización de una opinión, no, esto tiene sus características dentro de un modelo establecido, o sea, es el control político, económico y social por una dictadura que en efecto borra la sociedad civil. Y esto es importante porque muchas personas de manera errada, o sea, equivocadas, tal vez no es la intención, pues hablan de una sociedad civil en Cuba. En Cuba no hay una sociedad civil. En China no hay una sociedad civil. Si hubiera una sociedad civil, entonces quiere decir que habrían sindicatos independientes. Quiere decir que habrían colegios, o sea, que operan con instrucción privada separada del Estado. Y eso no existe. O sea, te estoy dando solamente varios ejemplos. No hay una sociedad civil. Hay una oposición, hay una disidencia, hay un cuerpo contestatario, podemos decir hay desafectos, personas que no están comulgando con el sistema, pero sociedad civil no encaja la definición. Y esto es fundamental porque determinadas rutas para querer buscar la democratización funcionan en regímenes autoritarios. Por ejemplo, la España de Franco, los regímenes dictatoriales que tuvieron Corea del Sur, por ejemplo, que tuvo Taiwán, que tuvo Brasil, que tuvo Grecia, eran regímenes totalitarios. En otras palabras, el poder político estaba controlado, pero la sociedad civil seguía teniendo sus instituciones, seguía funcionando. Si tú no te metías con el gobierno, no tenías ningún problema. Podías poner tu negocio, podías mandar tu hijo a un colegio privado, podías entrar y salir del país. O sea, el entorno político no se metía contigo. Entonces, hay una teoría que en la ciencia política se llama la teoría de modernización, que dice que si por vía del acercamiento comercial, si un país, una democracia, pues está negociando con un país autoritario, eventualmente ese país autoritario beneficiándose de las relaciones comerciales, la clase empresarial exitosa en el régimen autoritario eventualmente va a presionar al poder político para tener elecciones, para abrirse y liberalizar el espacio que queda en control monolítica, que es el poder político. Entonces, ahí vemos cómo España se abrió, ahí vemos cómo el acercamiento funcionó con Brasil, funcionó con Taiwán, funcionó con Corea del Norte, perdón, del Sur, del Norte no. Ahora, ¿por qué no funciona con nosotros? No funciona con nosotros por la misma razón que no ha funcionado con China o con Vietnam. Todo lo contrario, porque como es un régimen totalitario, como no existe la sociedad civil, el acercamiento económico solamente fortalece al poder político,
porque no hay independencia económica fuera del poder político. En otras palabras, el Estado dictatorial es quien te da las herramientas, quien te da el crédito, quien te da el espacio económico para que tú puedas ser un exitoso. Es una variación, Maricel, de lo que fue el fascismo en Exacto. Alemania. O sea, que la empresa privada entre comillas, seguía las directrices del poder político. O sea, podían manejar los detalles de la operación siempre y cuando es lo que el Estado dictatorial alemán nacionalsocialista quería. Si no, pues lo sacaban de circulación. Lo mismo pasa en China, lo mismo pasa en Vietnam. Entonces, en el caso cubano, ellos parecen estar más atraídos hacia lo que ocurrió en Rusia, que esto es muy importante tomar en cuenta de que la caída del comunismo soviético produjo en Rusia la mayor campaña de privatización. En otras palabras, lo que eran las empresas estatales, no hubo en ningún lugar del mundo una mayor transición de privatización, o sea, de entidades públicas. Pero aquí está la cosa. Pero ¿quién fue ese sector privado? Ese sector privado era el mismo sector que estaba ligado al poder político. Eran, o sea, los allegados, los acomodados del antiguo régimen comunista, que entonces se beneficiaron de todo ese sistema, incluso facilitando la compra, el crédito de esos mismos adquisiciones. Entonces tienes una oligarquía y es el modelo que hay en Rusia, el modelo dictatorial, y es algo que el castrocomunismo probablemente ve como más factible transitar. Pero se caen las dictaduras, y fíjate que no hay que ir tan lejos. Tenemos, por ejemplo, aquí mismo en nuestro continente, Nicaragua. ¿Qué pasó en Nicaragua? Bueno, recuérdate que te dije que hay dos procesos, liberación y democratización. Nicaragua hubo liberación. Los sandinistas perdieron las elecciones, pero perdieron las elecciones no es porque ellos quisieron ir a elecciones. Hay que recordar que había una guerrilla armada a millas de Managua amenazando el poder político con asistencia de los Estados Unidos. Entonces, quiere decirlo, los sandinistas se dieron a tener elecciones porque había de nuevo, tenían una amenaza de que podían perder el poder por factores armados. Entonces, accedieron a eso, pero ¿cuál fue el gran fallo en Nicaragua? El mismo que hubo en Rusia, el mismo que hubo en todos los países donde no tuvieron transiciones exitosas. Y eso es, no se ilegalizó el partido dictatorial, el partido comunista, no se hizo una profundización de los criminales que cometieron, no hubo un proceso de justicia. La justicia transicional es una pieza fundamental, no en la liberación, porque la liberación es que cae el régimen, sino en transitar hacia una democracia. Esto es muy importante entender. Yo te quiero interrumpir en algo y voy a pedir disculpas a todas, ninguna. A todas las personas que me están viendo, porque yo simplemente estudié periodismo y después me he dedicado toda mi vida a lo que es radio, televisión y demás. Yo no soy política, me encanta leer, siempre he estado rodeado de periodistas y demás y me gusta mucho aprender. Yo he llegado a una conclusión y yo quiero saber si yo estoy bien o no y voy a pedir disculpas nuevamente porque me estoy atreviendo a decir mi conclusión o lo que yo más o menos opino humildemente y a lo mejor yo no sé si estoy bien o no. Ayúdame, por favor, a aclarar si estoy en un error. A través de los años, yo he visto una ecuación repetitiva y le he visto, por ejemplo, voy a poner solamente el ejemplo de Cuba. Pasó en Alemania, lo vi hasta cierto punto en Unión Soviética, pero voy a poner el ejemplo de Cuba y de todos los éxodos que Cuba ha tenido cada cierto tiempo. Durante toda una vida nosotros sabemos que un régimen lo cambia o lo explota o la juventud.
¿Por qué? Porque el que ya está en medios tiempos como nosotros y el anciano dice, bueno, ya no tengo fuerzas, ya para qué, me amarran mis hijos. El joven, el que tiene la sangre caliente, el que tiene un futuro por delante, a través de todas las guerras, los regímenes que se han caído y demás, es el que sale a la calle y es el que hace el cambio. Por lo que yo he llegado a la conclusión, pasó cuando Camarioca, cuando los vuelos de la libertad, cuando el Mariel, cuando los balseros, el éxodo de los balseros, ahora con este parol que se ha aprobado, ese éxodo masivo que sale, yo veo como que la olla de presión se les va cogiendo presión a ellos, y presión y presión y presión y presión, y cuando ve que ya esa olla va a explotar, ellos abren una vía o se agarran de una vía y dicen que se vaya el aire. Todo el que no esté de acuerdo con el sistema, el que nos pueda traer un problema, el que nos pueda alborotar o hacer temblar este sistema, esta plataforma que hemos creado, que se vaya. Se va, se le va el aire a la olla, se le va a todo aquel que le pueda explotar ese sistema. Vaciaron, limpiaron y volvieron a trancar la olla por unos cuantos años más. Y lo he visto repetitivo y les ha funcionado. Y ahora, ¿qué está pasando con este parol? No estoy criticando, todos hemos salido. Lo que estoy viendo es que lo que estaba diciendo, que inteligentes son, abren, obviamente, que todo el mundo se le va a ir porque están desesperados, porque quieren reunirse con su familia, porque no aguantan ese régimen, por todos los maltratos que llevan, porque se están muriendo y no hay vida. Claro que en cuanto abren la olla, todo el que tiene ganas de vivir se va. Pero por eso es que se vuelve a trancar y el régimen está. ¿Estoy mal con lo que yo humildemente he analizado? O a lo mejor me vas a destapar y me vas a decir, estás completamente equivocada, esto es lo que pasa. No, está muy acertada. La dictadura comunista cubana ha utilizado los éxodos. Ha jugado y la con los inmigración sentimientos de todos los cubanos. Juega. Son instrumentos del poder. Fíjate si eso es así, que en parte podemos explicar. Perdón, o sea, saliste tú, salí yo, salen los de ahora, todos hemos salido en épocas y en éxodos diferentes, huyendo por la misma razón. Y lo aclaro porque no quiero que haya nadie que vea este video y que diga, no, yo salí, tú saliste, todos hemos salido. En cuanto nos abren, nos quitan el pitón a la olla, salimos, porque no hay quien viva ahí. Pero claro, a la misma vez se va el que los puede hacer temblar a ellos, y a lo mejor yo digo, esa es la fórmula que ellos han usado durante años. Pero hay un asterisco importante que quiero añadir a este concepto, pero antes de eso, cuando miramos lo que ocurrió el 11 de julio, o sea, que cientos de miles de cubanos salieron en 72, correcto, localidades. En parte eso ocurrió porque una de las concesiones que la dictadura castrista le pidió al expresidente Barack Obama fue que le quitara el privilegio migratorio a los cubanos por el estigma que eso les daba de que son unas dictaduras. Porque hay que recordar que la razón por la cual los cubanos tienen privilegio inmigratorio en los Estados Unidos está sustentado por una causa política. Entonces, ese estigma, la dictadura cubana estaba tan segura que quien iba a salir electo iba a ser Hillary Clinton, y que iba a seguir el acercamiento de Barack Obama, que le pidieron a Obama rompe con esto. Fíjate que una de las primeras cosas que le preguntaron a Obama cuando hacen el acercamiento es si va a cambiar la política migratoria. Él dijo, no, eso no lo voy a tocar. Sin embargo, fue uno de sus últimos actos como presidente, y eso fue a solicitud de la dictadura castrista, que querían ya la apariencia de normalidad, porque si un país tiene preferencia inmigratoria por condición política, quiere decir que hay una dictadura. Ellos querían quitarse de eso. Pero pasó lo inesperado. Salió el presidente Trump, que no cambió la decisión
de Obama, pero sí apretó en cuanto a la entrada de dinero. Entonces tenían lo peor de los dos mundos. Entonces, fíjate que ocurre el 11 de septiembre, el 11 de julio, perdón, y ya para noviembre abren la válvula por Nicaragua para que salgan, pactan con López Obrador en México para asegurar el traspaso de los cubanos. No solo crear una crisis en la frontera sur, sino realmente es un intento de colonizar a la nación cubana fuera del territorio con personas que van a estar mandando dinero una vez que salen. Pero aquí está el asterisco, Maricel, que esto es muy importante y yo creo que los cubanos tenemos que entender claramente, porque haces bien en señalar esto. Yo salí de Cuba con 6 años, o sea, he vivido casi toda mi vida fuera de Cuba, aunque he vivido dentro de nuevo de la nación cubana, pero como muchas de las personas que nos están viendo, pero hay una gran diferencia. La diferencia es esta, o sea, o no diferencia, sino hay que tener esto en cuenta. La razón por la cual yo, tú y los que están llegando tienen cierta preferencia de entrada inmigratoria es por el factor político de venir de una dictadura comunista. Entonces, si eso lo tenemos claro y aceptamos ese privilegio, en otras palabras, hay una cola. Aquí está la cola de todo el mundo y aquí está la vía rápida que entran los cubanos, incluyéndome a mí. Exacto. Entonces, ¿cómo es posible que yo voy a destruir ese privilegio, ir ya después de un año de visita al lugar que supuestamente me está persiguiendo políticamente? No tiene sentido. No solo no tiene sentido, es injusto. Es injusto porque yo, por ejemplo, los que hacen la fila pueden regresar a su país. El colombiano, el argentino, el mexicano, ¿no, verdad? Está bien, pero tuvieron que esperar en esa fila. Entonces, si a mí me zumbaron delante de la fila, entonces hay que respetar para asegurar que mis hermanos que también quieran salir puedan seguir teniendo ese privilegio. De lo contrario, se está desnaturalizando y con razón el resto del mundo y muchos de ellos, nuestros hermanos latinoamericanos, dicen, epa, pero ustedes quieren volver como nosotros a nuestros países posteriormente después de ser real residentes, sin embargo, no quieren esperar como nosotros. Entonces, eso es una contradicción moral y una contradicción práctica que en efecto le va a cerrar las puertas. Yo estoy a favor de que todo el que busca la libertad tenga derecho de hacerlo. Quiere decir que tenga la potestad de venir a libertad. Todos nuestros hermanos cubanos, pero hay que entender que ese privilegio que nos dejaron entrar es por la condición política. Entonces, hay que estar claro que si vamos a regresar al año, entonces estamos luchando, estamos contribuyendo a que le cierren la puerta a otras personas que el día de mañana van a querer venir. El asterisco es simplemente un punto moral en el sentido que yo creo que es muy importante entender, porque si no, porque se tenga un sistema de doble vía. O sea, si alguien quiere regresar al año, me parece bien que haga la cola con el argentino, con el mexicano, con el peruano, con todo el mundo, que haga la cola y que espere, así puede regresar al otro mes si quiere. Pero si quieren salir adelante de la fila con la tarjetica política, respetemos eso. Respetemos eso, porque si no estamos burlando, entonces ¿qué persecución hay si vamos a regresar? Me perseguían antes y ahora no. Exacto. Yo creo que eso es un punto importante que hay que destacar y tener en cuenta. Pero sí, en tu planteamiento, sin duda, esto ha sido una herramienta que la sigue jugando y lamentablemente... ¿De la cual yo pienso, tiene sentido o no? De parte de la dictadura castrista. Sí. Sí, de parte de la dictadura. Mira, no es que ellos tienen todo planeado. O sea, por un lado, se quitan una presión social total extraordinaria. Por otro lado, están apostando
a poder, porque el éxito de la campaña para ellos de la inmigración requiere que ellos tengan los controles de quién entra después y quién sale, y eso lo están tratando de conseguir con la actual administración Biden. En otras palabras, todas estas reuniones que tienen de cooperación, nada menos que cooperación hasta en cuestiones de droga. Imagínate tú, el narcotraficante está negociando con el policía las reglas del narcotráfico. Pero es un cuchillo de doble filo, porque por un lado ellos están apostando que el que sale, pues como va a querer regresar, va a tener cierta comportamiento no politizado hacia ellos. Pero sin embargo, cuando el 11 de julio vimos cómo tantos recién llegados protestaban y exigían libertad, o sea, tanto de aquí como los que estaban allá. O sea, no estoy tan seguro que van a lograr eso que quieren, porque el cubano cuando sale inmediatamente se incorpora a la nación cubana que está afuera, pero se incorpora de una manera que al vivir en libertad, al vivir en democracia, es muy chocante mirar hacia un territorio donde no te puedes expresar lo que sientes, no puedes elegir a quién te representa, no te puedes reunir en una asamblea en público. Entonces, ese gran polo de diferencia entre los cubanos que viven en libertad y los cubanos que viven en cautiverio, pues va creando una concienciación en esa nueva generación que, aunque no recibieron clases de democracia, están viviendo en democracia. Y eso entonces para muchos le dice, bueno, queremos, sí, está bien, mejorías económicas para nuestros hermanos en la isla, pero queremos también libertad, queremos espacio como el que tenemos nosotros acá. Entonces eso es el otro lado de la moneda de la dictadura castrista, o sea que no lo tienen todo calculado, claro, pero de inmediato sí le resuelve un problema de la presión política, porque tiene un efecto de silenciador. En otras palabras, si alguien está pensando salir del país, pues no va a estar conspirando para derrocar el régimen, por ejemplo, o haciendo cosas que pudieran aportar hacia un cambio de régimen, porque ya están contemplando la salida del país. Eso lo saben ellos, lo han probado a través de los años. O sea, cada vez que hay una crisis, esa es la respuesta. Pero a la misma vez, el otro lado de la moneda, repito, Maricel, es que esa nación cubana poderosa, tú calcula, mira, los cubanos que viven en libertad producen 9 veces en términos de Producto Interno Bruto de lo que se produce en la isla de Cuba. 9 veces. Quiere decir que como nación está el ejemplo Alemania Occidental y Alemania Oriental, o Corea del Sur versus Corea del Norte. Entonces, la aspiración de todo cubano en la isla es poder ir a Cuba fuera del territorio nacional. Eso es trágico, pero eso uno puede mirar cuando miras en aras de el futuro y en aras de la situación cubana. No es tanto un factor negativo en el sentido de que no están pidiendo ir a un lugar donde viven netamente norteamericanos y vivir en lo que es completamente USA. No, quieren vivir en USA, pero dentro de la colonia cubana, dentro del territorio cubano, porque pertenecen a ese tribu. ¿Y eso contribuye a que esa dictadura no se caiga? Bueno, no. Contribuye a que no se caiga porque no se está utilizando los mecanismos que se utilizaron. Por ejemplo, si miramos la caída del comunismo soviético, ¿qué pasó? ¿Por qué cayó? Bueno, cayó porque había un gobierno norteamericano decidido a revertir el comunismo soviético. O sea, había una guerra armamentística, había guerras en las galaxias por los armamentos, donde la Unión Soviética entendió que dentro de 10 años los Estados Unidos tendría la capacidad de un primer ataque nuclear exitoso. Quiere decir que ellos no iban a tener tiempo de reaccionar. Había una guerra en Afganistán, había una guerra en Centroamérica, había una guerra en África. O sea, los Estados Unidos fue quien estuvo detrás de esa decisión de revertir el comunismo soviético. Ya no era contenerlo,
sino una postura agresiva. Agresiva, Entonces, ahí voy. Agresiva. Gorbachev, Maricel, fue puesto ahí por la KGB con el fin de salvar el socialismo. Los rusos trataron de hacer lo que hicieron los chinos. Mira, el año 89 fue un año fenomenal, porque por un lado cayó el muro de Berlín. El muro de Berlín. Sin embargo, 5 meses antes, en la plaza de Tiananmen se consolidó el modelo chino. Más de 5.000 chinos perecieron. ¿Y cuál fue el sistema que prevaleció en China? El modelo chino. En otras palabras, que se podía tener una economía híbrida que utiliza el mercado, pero un Estado leninista. Entonces, Julio, una gran contradicción, pero eso fue lo que ocurrió. Entonces, eso es lo que los rusos querían hacer, abrir la economía y preservar el poder político. El problema es que no encontró Gorbachev el apoyo político para hacer eso. Entonces, ¿qué hizo él? Él dijo, pues voy a abrir el poder político para que entonces apoyen las reformas económicas que quiero hacer. Pero lo que no entendió es que a la vez que abrió, que esto sí lo entiende el castrocomunismo, cuando abrió los espacios políticos, ahí se le fue de la mano y la gente no votó por el comunismo, como él ilusamente pensó que iba a ocurrir. O sea, esto hay que entenderlo claro. Gorbachev estaba ahí para salvar el socialismo y no lo logró. Los chinos entendieron que esa opción no se la podían dar a la ciudadanía. De hecho, las reformas económicas que empezaron en el 78, ya para el 89, fíjate cómo estaban las personas. O sea, lo de Tiananmen fue una acumulación de semanas de protestas pidiendo democracia. Entonces los chinos se dieron cuenta, aquí esto están confundidos. O sea, ellos creen que las reformas económicas quieren decir reformas políticas y aquí esto no va a ocurrir. Entonces, eso fue a la inversa en Rusia, lo que hicieron, pero la tragedia de Rusia fue que no siguieron con los otros pasos que hay que seguir. O sea, de desmantelar el sistema. Te voy a poner una campanita, porque te quiero preguntar y no te quiero interrumpir. Me quedé ahí loca por preguntarte algo que yo sé que muchas de las personas que están viendo en este video, y no me quiero, ya vamos por 32 minutos y con este señor es así, no puede haber. Mira, quedamos pendientes para hacer otro programa en otro momento con mucho gusto. Perfecto. No, pero mira, dijiste algo que yo ahí estaba como los alumnos levantando la mano para podértelo preguntar. La Unión Soviética cayó porque Estados Unidos tenía todas las intenciones de que cayera. ¿Correcto? Correcto. La pregunta del millón, la pregunta que se han hecho tantas personas y que a lo mejor están diciendo, Maricel, hazla. ¿Por qué Estados Unidos no se ha interesado en que caiga la dictadura cubana? Porque los Estados Unidos, porque la dictadura castrista, lamentablemente, ha sido muy exitosa en penetrar los foros, los espacios políticos en los Estados Unidos. Y podemos empezar precisamente cuando está alzado Fidel Castro en Cuba, donde habían operativos de la inteligencia soviética dentro del Departamento de Estado que falsificaban la información acerca de la relación que los hermanos Castro tenían con la inteligencia soviética. No solo Raúl Castro, sino también Fidel Castro desde la década de los 40. Entonces, los reportes que le estaban dando a la administración de Eisenhower era que era un nacionalista, pero que no era comunista. Eso era mentira. Entonces, el castrismo ha sido en esto muy ingenioso en penetrar instituciones para prestar una ilusión falsa. ¿Qué fue Ana Belén Montes, por ejemplo? En una era más moderna, desdibujando la realidad, promoviendo la desinformación. La desinformación es una de las mayores armas del comunismo internacional a través de la historia. Y lo que buscan es desdibujar la realidad para lograr del adversario un entendimiento falso de la realidad. En este caso, de que Cuba comunista no es una amenaza. Entonces,
han ido vendiendo esa imagen por medio de penetración del espionaje, por medio de alianzas que tienen con personas de influencia en los Estados Unidos que tienen peso y le dicen, mira, aquello realmente no es una amenaza para los Estados Unidos. Entonces, cuando le añades el hecho de que es un sistema democrático el que hay aquí en los Estados Unidos y ningún presidente quiere que le explote una situación en su reloj que le puede costar las próximas elecciones, pues entonces ellos han jugado con eso. En todo momento Cuba comunista ha tenido y ha invertido enormemente. Mira, hay tanta miseria en Cuba, no solo por la ineficacia del sistema en producir, Maricel, es también por lo que ellos se gastan en espionaje, en buscar favores en el exterior, en invertir, en llevar a personas a Cuba a que estudien gratuitamente, ¿no es verdad? Que hagan una carrera para que se conviertan en embajadores posteriormente. O sea, es así como han logrado. En las Naciones Unidas, por ejemplo, han hecho un trabajo extraordinario de tener una ofensiva multilateral con países de poco peso, sin embargo, que presentan un bloque para presentar al castrismo algo muy diferente a lo que es. Han trabajado mucho en la comunidad negra en los Estados Unidos, particularmente en la década de los 60 y 70, con las Panteras Negras, movimientos marxistas violentos, terroristas. The Black Lives Matter tienen vínculos con el castrismo. O sea, esto es la manera en que ellos han operado y siguen operando. Tienen organizaciones de pantalla en todo el mundo, pero muy particular en los Estados Unidos, que buscan promover una imagen falsa de la realidad. Entonces, es ahí donde podemos ver la explicación de por qué no ha habido una decisión más decisiva. Y podemos tomar modelos concretos. Por ejemplo, ¿qué pasó con el proyecto de liberación que se había trazado bajo la administración Eisenhower para que cubanos de Cuba entraran en Cuba en una expedición para liberar? Bueno, ¿por qué cambiaron de plan, de ir a un lugar que era más factible, donde ya había una guerrilla armada en Cuba, en el Escambray, y deciden meterlo en un pantano donde es fácil? Eso fueron decisiones catastróficas, por no usar otra palabra, mala palabra. Toda esta metedura de pata, el embarque de Kennedy a última hora. ¿Quién ha visto que se gana una batalla sin el apoyo aéreo? Entonces, todas estas cosas ocurrieron por la presión de personas muy influyentes en el gobierno norteamericano que tenían, que metieron por un lado el miedo de que iba a empezar el mundo, por otro lado, relatando de que realmente no era una amenaza, que Fidel Castro lo que era un nacionalista, que había que entenderlo. Toda esta apología a la falsedad siguió los propósitos del castrismo. Entonces, esto ha trabajado a su favor. Entonces, es muy lamentable, pero en eso ha sido un fallo de la política norteamericana que le ha salido muy caro, porque América Latina entera la tienen encendida por la forma, realmente la inercia que han ejercido en cuanto a cómo enfrentar la subversión marxista en el continente. Aparte, voy a opinar, vuelvo a decir mi humilde opinión, cuando yo salí de Cuba, que yo fui como tantas cubanas que fueron tantos cubanos que han ido por muchos países antes de llegar aquí a Estados Unidos. En uno de los países donde yo estuve y viví fue, primero pasé por el Perú, y en el Perú, en la época en que yo fui, y voy a decir esto entre paréntesis, la maravilla que me estaban hablando del Che, de Fidel Castro, era enorme. Después estuve en Ecuador y era un ídolo, Fidel Castro. Panamá, y te puedo seguir diciendo porque antes de llegar aquí pasé por muchos países. Lo que quiere decir que la política y la imagen exterior que tienen, mi familia vive en España y tengo primos de los cuales de la generación más joven no creen en una dictadura, no creen en que estén las cosas tan malas, porque obviamente cuando vas como turista, ellos, o sea, yo siempre digo que Cuba es como una señora mayor llena de botox. O sea, tú ves la cara
pero tú no ves de ahí para abajo. Tú ves esa cara bien pintada, esos edificios, esos hoteles, esas playas. Vete 5 cuadras hacia atrás y vas a ver la realidad cubana. 5 cuadras nada más. Pero eso es lo que ve el mundo, eso es la imagen que ellos han exportado. Y es difícil para un gobierno como este ir en contra, si uno que es cubano, que ha vivido eso, que lo ha vivido, que lo ha palpado, muchas veces tienes que discutir con esas personas y decirles, no, tú estás equivocado, ¿qué va a hacer un gobierno? Es que fíjate, Maricel, ¿tú realmente crees que un peruano, un ecuatoriano o un español, de no haber una maquinaria de propaganda como la que tiene el castrismo, se va a tomar el trabajo de hacer un análisis, por ejemplo, de cómo está la educación o la salud en Cuba? No, pero todas estas son las mentiras, porque de nuevo, si usan las cifras oficiales de Naciones Unidas, nada más que tienen que ir un poquitico más para atrás y ver cómo estaba en relación a Cuba en el año 58. Es más, si lo comparas, por ejemplo, con Brasil, con El Salvador, que tenían la mitad de la población que no podía leer y escribir, y hoy en día casi todos pueden leer y escribir, y no tuvieron que atravesar con el comunismo, uno diría, pero eso sí fue un logro. No lo de Cuba, que ya tenía básicamente un 80% de la población que podía leer y escribir. O sea, todo esto es parte de la maquinaria sofisticada, pero barata, material barato, fácil de digerir, que apelas a las emociones, y en eso invierte el castrismo. En eso invierte el castrismo. No es que todos estos ciudadanos a través del mundo se han interesado por Cuba y han hecho un estudio realmente objetivo de la realidad. No, apelan a las emociones con maquinaria de persuasión barata, pero efectiva. Barata quiero decir, no usan el lenguaje, muy apelan a la emoción de los pobres aquí, pum, pum, pum. Pero entonces, eso ha funcionado y presenta embajadores que ponen presión en sus gobiernos para que no le metan sanciones a la dictadura, no al pueblo cubano, sino a la dictadura cubana. Pero voy yo a cerrar, ya porque tengo que cerrar, Julio. Los libros de socialismo, de marxismo-leninismo, el socialismo es perfecto en cuestión de libros, lo pintan muy bonito. A mí me gusta el capitalismo, le he enseñado a mis hijos el capitalismo, creo que es correcto y es por derecho. Si tú estudiaste, si tú te sudaste, si tú te chivaste, para decirlo de esa manera, no decir la palabra cubana, 5, 6, 7 años estudiando, que tú el día de mañana recojas los frutos si eres un doctor, un abogado, de lo que tú sufriste, y no que a la larga tú como doctor o como abogado recibas lo mismo que el que no estudió. Entonces, para mí, el socialismo pintado está muy bonito, pero no funciona. Ahora, yo lo único que le puedo decir es a todas las personas que nos están viendo que nos cuesta trabajo decirles en esos países que esa imagen que venden de esa Cuba no es la correcta, que es entendible si eso hubiera pasado años atrás, hace 15, 20, no, hace 30 años atrás, 20 años atrás, lo entiendo. Ahora, con esto que tengo en la mano, que es la herramienta más maravillosa que tenemos hoy en día, que sí se ven los TikToks, los videos en Instagram, en Facebook, que sí se está destapando y se están poniendo los videos de la cruda realidad cubana. Yo creo que si te guías por un libro que está obsoleto, guardado en una biblioteca, que han probado ese libro, ese formato en muchos países y no ha funcionado, y te niegas a ver lo que se está poniendo en esto, yo creo que entonces te estás negando y te estás dejando guiar por una pasión y no por una razón. Porque Así. esto lo está denunciando todo y los cubanos están valientes y lo están poniendo. Se está por primera vez en la historia sacando a la luz lo que está pasando a través de esta herramienta. Entonces, no hay peor ciego que el que no quiera ver, Julio. Así es. Y la realidad es que no hay nadie más efectivo que demostró el fraude del marxismo que el propio Marx, porque todas sus predicciones, las predicciones de las cuales se basó
todo su formulario, ninguno llegó a realizarse. Es más, todo lo contrario. Ocurrió todo lo contrario a todo lo que él dijo que iba a ocurrir. De modo de que esto ha sido simplemente un viaje sentimental, lamentablemente promovido desde el poder político con el cañón de un rifle y metido por la fuerza, tocando teclas a las emociones de la sociedad. Pero lamentablemente es un gran engaño, un gran fraude. Y son muy, muy inteligentes. Hace muchos años atrás, recuerdo que estaba sentada en una sala de redacción cuando empezó todo con Venezuela y Hugo Chávez. Ex colegas que trabajaban conmigo en ese entonces, venezolanos, no creyeron que eso iba a pasar. No creyeron lo que venía. De hecho, nos criticaron, nos dijeron, hoy por hoy, todos nos dicen tenían razón. O sea, estamos viendo el modelo de lo que ha pasado en muchos países como Venezuela, un país extremadamente rico y hoy tan pobre que da grimas, da pena y todo lo que ha pasado. Entonces, el negarnos a lo que se ve en las noticias y a lo que se publica acá es, como dije, por favor, hay muchos ejemplos de muchos países y hay mucho que buscar. Siéntate un tiempito, empieza a buscar y antes de apasionarte por un modelo obsoleto, mira la realidad. Eso es lo que yo opino. Julio, gracias. Dijimos que le íbamos a hacer corta, pero sí, mentira. Sí. Esto es imposible contigo y conmigo. Ay. Pues un placer, Maricela, estar contigo y de nuevo hacemos otro mes que viene con mucho gusto. Con mucho gusto. Bueno, vamos a intentar tener a Julio lo más que podamos. Estos temas son apasionantes. Me encanta. Ya lo saben, porque unas dictaduras se caen y otras no. Lamentablemente, la dictadura cubana está muy arraigada, muy inteligente, ha sabido mover sus tentáculos como todo un pulpo y esto no es de ahora. Desgraciadamente hay que reconocer que desde que estaba ya Fidel en la Sierra Maestra, ya esos tentáculos se estaban moviendo y es como una ceiba. Vemos la ceiba que tienen esas raíces tan grandes que levantan hasta casas. Esa es la dictadura cubana y hoy por hoy hay que reconocerlo. Fueron muy inteligentes cuando lo estuvieron creando. Julio, gracias una vez más. Un placer, Maricela. Por ayudarnos a entender, por conversar estos temas. Nos apasionamos un poquito siempre porque lo tenemos en la sangre, pero hay que darnos cuenta de lo bueno y de lo malo. Gracias por estar en Al Tanto con Maricel. Un gusto siempre. Y a todos ustedes siempre les digo lo mismo. Bueno, suscríbanse, compartan el video y están libres ahí para opinar todo lo que quieran. Gracias por estar con nosotros. Hoy me encuentro